今日は、キューバの、野球連盟の会長さん、お名前はすいません、何て言うんでしょうか。Mi nombre es Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y de Softball. よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ聞きたいことがあるんですけども、キューバは少年野球、例えば15、16歳のカテゴリーっていうのはいくつあるんでしょうか。Bueno, en Cuba existen hoy, se practica el béisbol en 16 provincias. De igual manera, las categorías que se practican en Cuba, menores de 15 años, son la categoría sub-15 y 7 y 8, que es la categoría de iniciación. キューバでは子どもたちっていうのはどういうふうに野球を始めるんでしょうか。La práctica del béisbol en Cuba está ligada a el sistema de educación, es decir, a las escuelas, está vinculada a las escuelas. Hoy el béisbol forma parte del programa de estudio de las escuelas. じゃあ学校の先生に習うみたいな感じになるんですね。そうするとね。Sí, los niños empiezan a practicar béisbol en un área deportiva, en un área donde trabaja un profesor que es profesional, un profesor que es de béisbol, en un área deportiva, en todos los municipios de Cuba, a la edad de 7 y 8 años, que es la edad de iniciación deportiva en Cuba. 皆さん例えば、うまい子いろいろいると思うんですけども、真剣に始めるのって何歳ぐらいでしょうか。Bueno, lo interpreto de la práctica del béisbol. Bueno, en Cuba nosotros le llamamos la práctica del béisbol de iniciación deportiva, que como ya le dije es a partir de la edad de 7 y 8 años en todos los municipios de Cuba, que son 169 municipios, y después pasa para la categoría 9 y 10, donde tiene campeonatos a nivel de municipio, después tiene campeonatos a nivel de provincia, se eliminan y hacen un equipo provincial y después se juega en todo Cuba el campeonato nacional. Ahora hay una categoría que se le llama 11 y 12, que es la que constituye la reserva deportiva de las escuelas de iniciación deportiva. En Cuba existen escuelas de alto rendimiento donde están todos los deportes. Y el béisbol inicia en esas escuelas a partir de la edad de 13 años. Entonces, quizás eso es lo que usted llama de manera seria, pero entendemos, el béisbol transita desde la categoría 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, y ya después que pasa de esa categoría puede entrar a un centro de alto rendimiento. Anteriormente le llamamos como un deporte masivo, de masividad, pero lo practica siempre con un profesor profesional, un profesor que en la gran mayoría de Cuba, o en casi la totalidad, son licenciados en cultura física, estudiaron una carrera universitaria. 13 años. A partir de 13 años, en las EIDES de Cuba, es que empieza el alto rendimiento. 学童っていうか中学子どもの野球はここまでなんですけども、あと昔例えば日本でプレーしてたキューバ選手とか何人かいらっしゃいますね。今キューバにいる方っていうのはどんな、例えば有名な方ではどんな方がいるんでしょうか。Se refiere a los jugadores que pasaron por Japón, que jugaron béisbol en Japón, o jugadores que fueron atletas de alto rendimiento en Cuba, atletas de la selección nacional. Si se refiere, bueno, en este caso, la mayoría de estos entrenadores en Cuba, de estos atletas, se les da la oportunidad en su vida deportiva que puedan estudiar una carrera deportiva, estudian una licenciatura en cultura física y tienen la oportunidad de expresar y de trabajar en su experiencia con la enseñanza del béisbol. Algunos llegan a alto nivel, como está Omar Linares, otros trabajan en los equipos nacionales nuestros, como lo hizo Oreste Quindelán ahora con el Clásico Mundial, Pedro Luis Lazo, Germán Mesa, pero la mayoría de ellos nosotros trabajan frente al alumno de manera profesional porque son licenciados, y los que no tienen en Cuba una categoría que se le llama Glorias del Deporte. De igual manera tenemos un programa en todo el país donde se le da la oportunidad a estos atletas a que también viertan su experiencia en el trabajo en los diferentes niveles que le explicaba antes, en el trabajo de la base o en el alto rendimiento o a alto nivel en Cuba.
私たちまだキューバの国内の選手ってよく知らないんですけども、なんかこれから例えばキューバの野球を見てて、なんかこの選手はなんかこう見といた方がいいとかいう選手っていうのはいるでしょうか。Estamos hablando, bueno, de los jugadores para futuro. Nosotros hemos podido ver que Cuba ha participado en diferentes eventos como el propio Campeonato Mundial Sub-23 y Campeonato Mundial Sub-15, donde Cuba obtiene una medalla de plata en el Sub-15. Creo que ustedes se refieren a los atletas que constituyen talentos en Cuba y reserva del equipo nacional. Algunos de ellos lograron hacer equipo en el Clásico Mundial y otros se están preparando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de igual manera los Juegos Panamericanos. Cuba tiene un número alto de jugadores. Hoy incluso en Japón están contratados jugadores jóvenes, como es el caso de Guillermo García, Pedro Pablo Revilla, Fran Abel Álvarez. Y hay otros que también tienen grandes perspectivas de poder jugar en Cuba, como ya también se ha tenido intención y se le da seguimiento, como es el caso de Naikel Cruz, que es lanzador zurdo, Marlon Vega. De igual manera estuvieron la oportunidad de estar en el Clásico, como el caso de Yaudi Reyes. Hay otros talentos como Frankie Quintana, Javier Mirabal, que estuvieron en todo el circuito de preparación para el Clásico, constituyeron reserva, al igual que el receptor Andri Pérez, que estuvo también en el Clásico, que todavía es de la categoría sub-23. Y hay otros que también han tenido un gran seguimiento por scouts también japoneses, como es el caso de Cristian Rodríguez Jiménez, Carlos Monier, en fin, hay mucho talento en Cuba que está jugando hoy los diferentes eventos en los cuales estamos participando. 軟式ボールっていうのはご存知でしょうか、ちなみに。Ah, Sí, cómo no. Kenko. La que fabrica Kenko, sí, claro, sí. Y incluso hemos participado en eventos internacionales en la categoría 9 y 10 años, que la pelota oficial es la Kenko. Y en Cuba tuvimos la oportunidad en el año aproximadamente 1998, se hizo un programa en Cuba que se llamaba Programa de Reanimación del Béisbol, donde lo lideró, aquel programa en aquel momento lo lideró Servio Borges. Y la pelota que se utilizó en toda Cuba para jugar estas categorías de iniciación es la Kenko, y todavía se utiliza en la medida de que se pueda adquirir. ありがとうございます。最後の質問なんですけども、ベースボール5ってありますよね。あれっていうのは原型っていうのはキューバの野球って聞いたんですけども、それは本当なんでしょうか。 Bueno, Baseball 5. Hoy es el béisbol, tiene una categoría que hemos logrado que Cuba, hoy es patrimonio cultural de la nación cubana, que fue proclamado en el mes de octubre del año 2021. Y de igual manera el béisbol 5 en Cuba tuvo sus orígenes, o béisbol 5, se le llamaba en Cuba de otra manera, pelota a la mano o pelota de 4 esquinas. En visitas y recorrido que hace la Confederación Mundial de Béisbol y Softball lo vio jugar en Cuba, y eso motivó a hacerlo una modalidad oficial. Y bueno, eso también permitió que Cuba, en el primer campeonato mundial oficial que se hace en el mundo, Cuba queda campeón mundial, porque claro, es un deporte que esa modalidad la practica hace muchos años. Sí. No. Y disculpe, nosotros hoy, como le decía, en el programa de estudio de las propias escuelas, además de la educación física, a partir de 4º grado, es 9 años, se practica el béisbol. Está en el programa hasta 12 grados, es decir, hasta los 18 años. Y la modalidad que más se practica es el béisbol 5 en esas escuelas. わかりました。すいません、今日長い間、今回は前回は WBC でお会いしたんですけども、今回はプロのことでちょっと
に来日されてるということで、あと何日かいらっしゃると思うんで、日本を楽しんでください。今日はありがとうございました。Sí, Sí, la gracias. vez pasada Gracias. no tenemos tiempo para hablar. ありがとうございました。 Sí. Gracias a usted. Gracias. Gracias.